Capítulo 1. El contrato. El presidente de los Estados Unidos ha contratado a un grupo de agentes de la DEA para que lo apoye en su trabajo diario, en las oficinas centrales del gobierno, ya que él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, incluyendo la DEA, y además él tiene el control de las operaciones en el campo. Ahora, a través de sus ojos, somos testigos de cómo la organización trabaja para detener a los traficantes de drogas en todo el mundo. Capítulo 2. El Señor de Señores. Y bueno, el presidente les da la misión de ir a Italia para que se infiltren en uno de los carteles más peligrosos del mundo, y los agentes aceptaron la misión, ya que ese es su trabajo, y así pasan días hasta que los agentes luchan contra los peligrosos carteles y bandas criminales que operan en diferentes partes de Italia. Los agentes crean un sistema de planificación de operaciones encubiertas hasta el trabajo en equipo para descubrir y capturar al Señor de Señores, o sea, al jefe de la mafia italiana. Capítulo 3. Dinero y poder. Y así pasaron días, semanas, y el presidente se reunió con el equipo de la DEA por medio de una videollamada, pero hubo un detalle, ya que el jefe de la misión también llamó a los ministros de Estado, ya que les iba a mostrar los grandes resultados de las operaciones contra el narcotráfico. También les enseñó cómo fue el desmantelamiento de una importante red de tráfico de drogas en el sur de Italia. Capítulo 4. El narcotráfico. La historia del narcotráfico data desde los años 50 y hasta la fecha se ha desarrollado de muchas maneras, pero hubo una organización conformada por italianos que se encontraron la fórmula definitiva, y esto fue en año 1955, o sea, 5 años después de la primera producción, y sí, desde ese mismo año las organizaciones criminales italianas pasaron a llamarse cárteles. Hasta los traficantes individuales, se detallará cómo los traficantes de drogas evaden la ley, cómo la DEA trabaja para detenerlos. Y pasaron 20 años, y Estados Unidos tuvo que crear la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés. Capítulo 5. La Operación Cero. Pero ya volviendo a la actualidad, los agentes de la DEA se dirigen a una misión en Italia para desarticular una organización de narcotraficantes muy poderosa que trabaja con grandes cantidades de droga a nivel de Italia, pero hace unos años se volvió una organización internacional. Si los agentes investigan si tiene que ver con la organización del Señor de Señores, pero mientras planean el operativo reciben una llamada del presidente y él les ordena uso de tecnología avanzada, entre ellos drones y cámaras isotérmicas para vigilancia nocturna. Capítulo 6. Luchando contra el cartel. Mientras los agentes trabajan para instalar las cámaras isotérmicas, se dan cuenta que Silvio, el compadre del Señor de Señores, recibe un importante cargamento de drogas de Sudamérica, y con el apoyo de camiones, pero los agentes de la DEA no pueden hacer nada hasta atrapar al Señor de Señores, un narcotraficante que empezó a trabajar desde muy joven. Capítulo 7. El contrato, parte 2. Pero mientras ellos estaban en Italia, se enteraron que el presidente de los Estados Unidos había contratado a uno de los agentes de la DEA, y se sorprendieron cuando se enteraron que era el exdirector de la agencia, y se sorprendieron ya que el agente ya estaba retirado, y sí tomaron la decisión de llamar al presidente para pedirle explicaciones por lo sucedido. Capítulo 8. La realidad supera a la ficción. Pero bueno, mientras estaban en la videollamada, se dieron cuenta que el narcotráfico era un problema más grande, lo se dice en la televisión, y sí, por eso el señor presidente había contratado al exdirector de la DEA, pero bueno, recordemos cuando el exdirector de la institución capturó al Chapo Guzmán, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo. Gracias a eso se ganó el apodo de la gente. Capítulo 9. El Señor de Señores, parte 2. Y bueno, el señor presidente dio por culminada la reunión con los agentes que estaban en Italia, y si el presidente le da la misión a la gente de ir a Arabia Saudita para que se infiltre en uno de los carteles más peligrosos
del Medio Oriente, y eso es algo muy emocionante para el agente. Y si el agente aceptó la misión, ya que ese es su trabajo, y si prácticamente es la misma misión que les dio a los otros agentes. Pero hay un pequeño detalle. El detalle es que el agente se va a reunir con Silvio, ya que Silvio también es agente. Capítulo 10. La reunión. Y bueno, pasan los días, pero el agente no puede viajar al Medio Oriente hasta no recibir la notificación de Silvio, el agente invisible, pero los agentes que están en Italia lo llaman para informarle que Silvio los contactó, que quiere verlo en Roma, el día lunes a las 9 a.m., y bueno, el agente aceptó y se preparó para el viaje. Primero se iba a Arabia Saudita y después a Italia. Capítulo 11. Dinero y poder, parte 2. Y así pasaron días, semanas, y el presidente se reunió con el ministro del Interior para informarle que el equipo ya estaba en Italia y que el agente individual estaba rumbo a Arabia Saudita, y en ese momento, el ministro le dijo al señor presidente que había recibido la llamada donde le informaban que un contenedor había sido preñado con cocaína. Capítulo 12. El narcotráfico, parte 2. Hinches. La historia del narcotráfico data desde los años 50 y hasta la fecha se ha desarrollado de muchas maneras, pero hubo una organización conformada por italianos que se encontraron la fórmula definitiva, y esto fue en año 1955, o sea, 5 años después de la primera producción, y desde esos años, el narcotráfico le genera 40 mil millones de dólares a un solo cartel, y si ese dinero es sucio, pero lo hace limpio en el denominado lavado de dinero. Capítulo 13. El agente invisible. Y bueno, volviendo a la actualidad, Silvio recibió a todo el grupo de agentes. Pero el único que lo conocía era el exdirector de la DEA, que ahora era un agente común y corriente, y él tuvo que presentar a los demás miembros del equipo. En ese momento uno de ellos le dijo a Silvio que era un honor trabajar con una leyenda. Capítulo 14. Luchando contra el cartel, parte 2. Y si mientras planificaban la operación para desactivar el cartel del señor de señores, Silvio se da cuenta que el señor de señores lo estaban llamada para que reciba un importante cargamento de drogas de Sudamérica, y tenía que ser con el apoyo de los camiones de la empresa de fachada de su propiedad, pero Silvio desvió la llamada para no atender el llamado y, bueno, en ese momento, él les ordenó a los agentes de la DEA empiecen la misión de una vez. Capítulo 15. Tierra de nadie. Pero bueno, llegaron al rancho del señor de señores que quedaba a las fuera de Roma, y cuando llegaron se enfrentaron en una batalla sin tregua con el primer anillo de seguridad. Pero gracias a Dios salieron victoriosos de ahí, y en cada anillo de seguridad era igual, y eso era gracias a que Silvio sabía todas desventajas de cada anillo de seguridad, y eso destacó el éxito de la misión. Capítulo 16. Cara a cara. Pero bueno, se toparon cara a cara con mismísimo Capo, con el jefe de la mafia italiana, y la cara que puso el Capo al enterarse que Silvio, su mano derecha, era agente de la DEA, y desde momento se puso tenso, pero ya todo estaba cantado, ya que uno de los agentes había llamado refuerzos y era un aproximado de 200 policías. Fue algo tan rápido que cuando el Capo se dio cuenta, todo su cartel ya no existía. Capítulo 17. Juicio divino. Y bueno, todo estaba listo para detener y extraditar al señor de señores. Eso ya era algo oficial, porque el operativo ya estaba casi listo, pero hubo algo que cambió todo, y ustedes se estarán preguntando qué cosa pasó. Pues resulta que el señor en cuestión tenía un arma y acabó con su vida, y realmente fue tan rápido. Pero ese acontecimiento hizo que cambie todo. El procedimiento. Capítulo 18. Dinero y poder, parte 3. Ahora este hombre, uno de los hombres más ricos del planeta, pero no le sirvió de nada, ya que se quitó la vida. Y bueno, la no tenía familia, y así que nadie iba a reclamar los bienes valorizados en 600 mil millones de dólares. Y si esos bienes iban a ser incautados, y el único que sabía dónde estaban era el agente Silvio. Fin.